allanamientos alrededor de 30 y pico de detenidos, no sé cuántos. A uno de ellos conozco. Me mandó a decir que lo están obligando a que diga conocer a Abdalá Bucaram o a Dalo Bucaram y que lo dejan en libertad. Esto sí es realmente grave. Porque esto quiere decir que quizás denuncias de otros procesos donde ha habido colaboración eficaz, quizás esa colaboración no ha sido tan cierta. Investigue, señora fiscal. Yo puedo darle nombre y apellido del detenido que me ha dicho que los quieren obligar a que mencione a mi padre o a mí de que nos conoce o nos conocía y que trabajaba con nosotros. Y les ha dicho textualmente, conozco a Dalo hace muchos años, jamás he trabajado con él. Pero lo están amenazando. A todos los procesados le dieron sustitutivas y a él lo mandaron a la penitenciaría y lo están amenazando. Que si no nos menciona, lo van a refundir en prisión. Creo que esa no es la justicia que queremos. Finalmente, para proceder a todas las preguntas que ustedes quieran, quiero decirles que esta historia no es nueva. Yo recuerdo revista Vistazo cómo sacaba a Sandra Correa con una mochila y decían mochila escolar y pretendieron destruir la honra de una mujer honrada como Sandra Correa solo porque el fin justificaba los medios y había que dar un golpe de Estado contra Bucaram. Y como ésta se negó a cumplir el mismo rol de Rosalía, entonces la destruyeron mediáticamente. La lincharon mediáticamente, como hoy pretenden hacerlo con mi padre, conmigo, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos. ¿Qué buscan? Quiero darle un mensaje a mis hijos y a mis sobrinos. Siéntanse orgullosos del apellido Bucaram. Si fuéramos todo lo que dicen, estuviéramos robando con aquellos que llevan 20 años siendo alcaldes, prefectos, y ellos sí viven en mansiones injustificadas, pero la prensa no los ataca. Nos atacan precisamente porque nos y lo digo en el live pasado y lo reitero ahora. Continúen con esta persecución. Seguramente buscarán abrirme procesos. Si tengo todas las urnas, pues seré candidato a la presidencia y los enfrentaré. Porque esta es una campaña de ensañamiento contra una familia. El Estado contra una familia. El poder establecido contra una familia. El establishment contra una familia. Porque quienes somos creyentes y sin pretender compararnos, conocemos la historia de Cristo, primeramente, que en la cruz no era aplaudido, era insultado, era difamado, era un hereje, un delincuente, un loco, un mago. 200 años después fue Cristo. Aquí estamos. Y seguiremos luchando en las instancias que sean hasta que esta persecución, hijos míos, siéntanse orgullosos. Sobrinos míos, siéntanse orgullosos de cada insulto. Señores de la prensa, vamos de uno en uno a contestar cada una de sus preguntas.
Podemos empezar, por favor. Hola. Sí, buenas noches. Perdón, que voy para ver quién me hace la pregunta. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Dayana Monroy de Teleamazonas. ¿Cómo está, Dayana? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, varias consultas. Primero, quisiera consultar el sitio en el que usted se está quedando. Sé que está en Florida, por la información también que ha trascendido por parte de miembros de su propia familia. Quisiera saber si ese lugar es de su propiedad o a quién pertenece. También tenemos dudas. Esa como primera pregunta. Como segunda. Sí. Voy a apuntarla. Dayana, permítame interrumpirla un segundo. Comprenderá que hay algunos medios. Hágame 3 preguntas y Perfecto. Voy a intentar contestárselas. Perfecto. Sí. Bueno, la primera, el sitio en el que usted está quedándose en este momento, si es de su propiedad o a quién pertenece. Okay. También sabemos que en Guayaquil usted tiene una vivienda, además de eso, tiene una casa en playas, un departamento en Salinas, una hacienda y maneja un equipo de fútbol. Hemos revisado lo que usted ha declarado en impuesto en el 2019 y veo que ha declarado 0. Quisiera saber si puede justificar todos esos bienes, de dónde salen precisamente los ingresos para esos bienes. Y como última consulta, bueno, ayer trascendió el tema de la visa de sus familiares. Queremos saber si realmente se cancelaron esas visas y durante cuánto tiempo más usted se va a quedar en Estados Unidos, si se lo permite, precisamente su situación migratoria. Gracias. Gracias, buenas noches, Dayana. A ver, a su primera pregunta, cuando llegué a Estados Unidos el 7 de marzo, antes de la pandemia y del impedimento de vuelos y todo esto, estaba en la casa de mi hermana, Linda. Al prohibirse nuestro regreso, que estaba presupuestado 10 días después de mi llegada a los Estados Unidos, no pude volver. Estuve 15 días en la casa de mi hermana y después de ello he estado en la casa de 2 amigos que me han prestado. No tengo propiedad en los Estados Unidos, eso es falso, y no tengo autorización de mis amigos para decir que he estado en sus viviendas. Es donde me he estado quedando. Primer punto. Segundo punto, tengo mi domicilio en la ciudad de la Kennedy Norte, tengo una casa en playas, no tengo departamento en Salinas, alquilé un departamento en Salinas para pasar fin de año y carnaval con mis hijos, tengo un contrato de alquiler de la fecha que se lo puedo proveer en el momento que usted quiera, tengo una sociedad en una hacienda en la que todavía ni siquiera soy socio de la empresa con el señor Eduardo Azar Azar, que es mi socio comercial, vicepresidente del Club 9 de Octubre además, en la que tengo una alianza estratégica con él para exportar pitahaya a los Estados Unidos y venderla a nivel nacional. Actividad que aún no empieza. Puedo proveerle también mi pago de impuestos en el año 2019, que no son $0. No sé si la información no estará subida al sistema, pero puedo con mucho gusto proveerle la información de mis ingresos, tanto a nivel personal como abogado, que es mi actividad principal, y en todas mis actividades. Mis actividades son públicas, mis pagos de impuestos son públicos, y el hecho de que yo diga que estoy yendo a mi hacienda, que siempre he dicho de la empresa Dragon Fruit, pueden investigarla, de los señores Eduardo Azar Azar y del señor José Azar, con quien estoy entrando en sociedad, no debe llevar a un estado de envidia y de odio, de decir, ¿por cómo se paga? Finalmente el tema del club. Y me gustaría que usted le haga estas preguntas también al señor Neboda, al señor Lazo y a todos los políticos. Yo no tengo problema en respondérselo, porque no escondo nada. El 9 de octubre, Fútbol Club, es un club que recibe, y puede investigarlo en Liga Pro, $600,000 por año. Un promedio de $50,000 por mes. Le pido a Dayana, con el mayor respeto, que vaya a Liga Pro y pida los roles de pago
de 9 de octubre? ¿Y cuánto cuesta 9 de octubre mensualmente? Y ahí usted tiene su respuesta. Por eso digo, investiguen un poco más antes de hacer lo que es peor aún, no aclararlos, solo después obviarlos cuando han sido aclarados. Gracias por sus preguntas, Ayana. Siguiente pregunta. ¿El tema de la visa? Mi visa no ha sido retirada, eso no es cierto. ¿De sus hermanos? No he recibido ninguna notificación del consulado ni de la embajada. Mi situación migratoria es legal. Tengo 6 meses para estar en Estados Unidos, como lo tienen todos los ciudadanos que tienen una visa B1 y B2. Tengo además una visa F1 de estudiante, porque suspendí una maestría que inicié en Dallas a través de una beca, que pienso continuarla. Y mi estatus migratorio... Que venga. Eso es una decisión familiar que no le compete a nadie. Nosotros como padres somos los encargados de velar por la seguridad de nuestros hijos. Ahora sí, por favor, siguiente pregunta. Espero haber respondido todo, Dayana. Buenas noches. Sí, simplemente, disculpe que le interrumpa. Ya en este momento Entiéndame. Uno de esos amigos que es propietario del sitio en el que usted estaba, ¿es quizás el señor Daniel Salcedo? Donde me he estado quedando, no puedo hacerlo público. Si ellos me autorizan, con gusto lo haría. Yo he dicho públicamente que el señor Salcedo es mi amigo, nunca lo he negado. He dicho que es un empresario, que lo he conocido como un hombre honesto, que me ha respaldado en mi campaña 2017 y que pienso que está siendo perseguido sencillamente por tener amistad conmigo. O sea que Gracias. Sí podría ser la casa de él. Siguiente pregunta, por favor. Sería importante que las preguntas sean alrededor del tema de lo que estamos aclarando, porque en todos los medios han asegurado cosas que con documentos les estoy probando que son mentiras. Entonces, yo no tengo problema de responder y conversar con ustedes toda mi vida personal, pero creo que más importante, y lo que al pueblo hoy más le interesa, es aclarar sobre las denuncias que han hecho en sus medios. Sé que están denunciando mi live para que se caiga. Esa es la herramienta de los cobardes cuando son descubiertos. Y no hablo de los medios, ustedes saben de dónde vienen estos ataques. Por favor, siguiente pregunta. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Saluda Camila Montenegro, soy periodista de La Posta. ¿Cómo está, Camila? Buenas noches. Bien, Lalo, voy a hacer 2 preguntas. La primera te quería preguntar acerca del estado de salud del expresidente Abdalá Bucaram. Hablaban de que efectivamente pues tenía varios inconvenientes con su estado de salud y es por eso que se le dictó el arresto domiciliario. Entonces, que nos comentes un poco de qué se trata ese estado de salud y cómo funciona ese sistema. La segunda pregunta, tu tía, que sería la hermana de Abdalá, Virginia Bucaram, habló que estos insumos médicos que se encontraron en el momento del allanamiento en la casa eran para sus seguidores. Pero estamos hablando de un poco más de 5,000 mascarillas y varios insumos médicos. ¿Cómo es posible que estas declaraciones sean para sus seguidores? Y en el caso de que esto fuera, ¿para qué seguidores? También vi que aclaraste un poco y dijiste que ahora todo el mundo vende pruebas COVID y que todo el mundo también vende mascarillas. Y si ustedes también realizan esa venta, ¿hacia dónde están vinculadas esa venta? ¿A dónde venden ustedes esas mascarillas? Y la tercera pregunta es que por favor nos repitas también para la audiencia, porque se cortó la transmisión en Facebook, ¿cuáles son esas 2 denuncias virtuales que haces a la fiscal Diana Salazar? Hablaste de 2 denuncias públicas que quieres hacerlas, entonces yo quisiera que nos expliques un poco más detalladamente cómo se trata esto. A ver, el día de la
ilegal retención del expresidente Bucaram, lo trataron 3 médicos en el cuartel Modelo. Lo tuvieron alrededor de 22 horas sin dormir, retenido, buscando qué encontrarle. Y los 3 médicos confirmaron que el expresidente Bucaram estaba al borde de un preinfarto. Y esto no es novedoso en él. En Panamá ya le pasó la primera vez. Salía de jugar basquetbol, estaba totalmente normal y se preinfartó y terminó en la clínica. Respecto a los insumos médicos encontrados, revisen mi que habíamos recibido donaciones y que iba a entregar 20.000 mascarillas esta semana. ¿A dónde? Le he dicho, perdón. ¿A dónde iban a ser destinadas esas mascarillas? En todo el país. La gente se está inscribiendo a través de la página de la fundación. Fundación que ya demostré públicamente que existe desde el año 2011. He presentado los certificados de a quién pertenecen esa mercadería. A la compañía, se lo voy a volver a buscar. Diesi S.A. Aquí está. He presentado el permiso del ARCSA. He presentado el permiso del Ministerio de Salud. He presentado el pago del billing para que salga el embarque. He presentado el contrato con la empresa china. He presentado todos los documentos de que la mercadería estaba legal en el Ecuador. ¿Cuál es el delito? Dígame. Aquí está. Permiso de funcionamiento del ARCSA para la compañía. A ustedes, y no pretendo decirles qué hacer, lo único que les queda es verificar si toda esta información que yo estoy diciendo es verdad. Y por el amor de Dios, aclarar en sus medios que esa mercadería estaba legal en el país, que jamás ha sido vendida a ningún hospital del Estado. Pidan una certificación al señor Guate del IES. Pregúntenle si el hospital que ustedes mencionaron le ha comprado a esta compañía, porque hay un número de lote pues en la aduana. No es de decir por decir que es lo que se denomina el nexo causal. Y para eso en la aduana existe un número de lote. Entonces es sencillo contrastar si la mercadería que estaba en la casa del presidente Bucaram es la misma que la aduana le desaduanizó a la compañía de ICSA, de acuerdo a los registros públicos notariados que les estoy presentando. Es de investigar, no de sacar en los noticieros versiones antojadizas que no obedecen a la verdad. Finalmente, las ventas están totalmente justificadas por parte de la empresa, porque el ARCSA y todos los organismos públicos, por eso digo que el gobierno sabe que todo esto es una patraña, pero lógico. Hoy el país está hablando de los juicios contra Bucaram y nadie habla de la falta de trabajo, nadie habla del hambre y de los muertos en los hospitales aún sin medicina. Ya nadie habla de eso. Linda cortina de humo previo a las elecciones para aquellos que están utilizando esto, y en eso tengo que darle la razón a Rafael C. Todo esto es un show, pero no es un show a favor nuestro. Es un show de aquellos que hoy cumplen funciones públicas en el gobierno y quizás en la justicia, y cuidado, mañana los veremos de candidatos o candidatas, y están eligiendo a la familia Bucaram como punching ball para volverse populares. Siguientes preguntas, por favor. Te olvidaste de decirme las denuncias a la fiscal general de Amparo.
Tienes razón, discúlpame. La primera denuncia, presenté un video que ustedes lo tienen, que lo voy a colgar en mi red social Facebook para que todo el país pueda verlo, porque sé que se interrumpió el live por un momento, del estado en el que dejaron mi domicilio, como que fuera el domicilio de un narcotraficante y no de un ex legislador y un ex candidato a la presidencia. Señora fiscal, tiene que sancionar al fiscal a cargo del allanamiento. Se metió sin ser la dirección de mi domicilio. Eso es una violación al debido proceso y a los derechos humanos, que estoy estudiando con mis abogados presentar una denuncia en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que además nulita cualquier proceso por haber allanado un bien inmueble que no estaba ordenado por un juez. Ok, voy a bajar un poco la cámara a pedido de Coavisa, que dice que tengo mucho techo. Yo sé poco de esto. Bueno, entonces es la primera denuncia. Señora fiscal, tiene que sancionar al fiscal a cargo del allanamiento. Le voy a hacer llevar los videos. Se llevaron el DVR de las cámaras de mi casa para que yo no pueda entregar estos videos, pero gracias a Dios estuvo presente después del allanamiento mi asistente y constató el estado en el que dejaron mi casa. Además, debo denunciar que al presidente Bucaram no le hicieron un acta de allanamiento. La señora fiscal dijo que había encontrado el revólver y esta mercadería. Ahora veo por los medios que hablan de hojas de líes, de sellos. Mañana pueden hablar de droga y de lo que quieran. No hay un acta que diga, esto se llevaron de la casa del presidente Bucaram, lo cual también es una violación procesal que nulita cualquier proceso. Y la segunda denuncia que le hago a la señora fiscal era en torno, no sé si me lo puede recordar, por favor, Camila, porque he hecho tantas aclaraciones y denuncias. Recuerdo. De los 30 y pico, sí, lo recordé. Que lo está obligando a hablar de Bucaram. Sí, muchas gracias, lo recordé. De los 30 y pico de detenidos, o no sé cuántos detenidos existen en todos estos allanamientos, hay un detenido que voy a darle el nombre a la fiscal general de la Nación, que está denunciando que lo quieren obligar a nombrarme a mí o a mi padre en una cooperación eficaz para sacarlo de la penitenciaría. Es uno de los pocos detenidos que no le dieron sustitutivas. Al resto a todos le dieron. Y en la penitenciaría lo están presionando a que nos mencione a cualquier precio, o si no lo van a condenar a 10 años de cárcel. Esto es muy grave porque quiere decir que el fiscal que lleva este caso quizás tiene una práctica recurrente de amenazar a los procesados para que involucren a terceros que no tienen nada que ver en los procesos, sencillamente para sustentar la acción de un fiscal que primero allana y golpea y después investiga. Y también le denuncio al país que los allanamientos a mi domicilio y al de mi padre fueron ilegales. Primero, por lo que ya he dicho, no era la dirección de mi casa. Y segundo, porque no hay ninguna denuncia fundamentada en nada. El propio policía Encarnación, ni sé cuánto, dice por denuncia del Twitter y Facebook. O sea, mañana a mí se me ocurre pagar la millonada que ha pagado este grupo político para difamarnos y comienzo a decir que cualquier actor político ha cometido un delito y la fiscalía le llama a su domicilio. Y yo pregunto, esto es importante, el señor Jaime Nebot Saade ha dicho públicamente que ha importado 20.000 hidroxicloroquina, las mismas que son entregadas también en los hospitales.
¿Por qué no está enjuiciado? El señor Guillermo Lasso ha publicado en todas sus redes que ha entregado más. ¿Por qué no lo han allanado? ¿Por qué? Porque es Nebot y Lasso. Y acá es Bucaram. Con todos los actores políticos de la sociedad. Siguiente pregunta, por favor. Buenas noches, Luxiola Salazar de Telegrama Noticias le saluda. Sí. De los procesados por la red de corrupción en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, se encuentran funcionarios de ese hospital y también contratistas. Usted menciona que uno de esos procesados es allegado suyo. ¿Quiere decir que este allegado es funcionario, trabaja en el hospital o es contratista del Hospital Teodoro Maldonado Carbo? Uno, ¿cuál es la relación de este acusado, de este procesado, perdón? Dos, ¿usted es socio de Daniel Salcedo o uno de sus hermanos es socio con Daniel Salcedo en una de las empresas? Y tres, varias ocasiones usted ha nombrado al abogado Jaime Nebot, incluso hace varios minutos usted mencionó que hay alcaldes que por más de 20 años y viven en mansiones y bueno, así en varias referencias. ¿Usted cree que está Jaime Nebot o políticos están detrás de todo eso que usted días atrás aseguró que se trata de una persecución política? Buenas noches. Sí, buenas. A ver, primero, lamentablemente la política te dice, piensa mal y acertarás. Yo no he acusado a nadie. Jaime Nebot es un alcalde más del país. Han habido muchos otros que también viven en mansiones. Yo estoy hablando del trato igualitario, es distinto. Respecto a la pregunta de si mi hermano Michel Bucaram fue socio en una compañía con Daniel Salcedo, sí, fue socio en la compañía Sabupi S.A., compañía que ya no está activa. Hace 2 años montaron un hospital, el señor Emilio Pinargotti, el señor un restaurante, perdón, ¿qué dije? Ay, tantas cosas en la cabeza. Montaron un restaurante llamado, ¿cómo se llamaba el restaurante? Columpio, el Columpio, que estaba en una plaza de San Borondón. También lo pueden investigar. Y después estaba en Plaza Orellana, ahí por la Kenia. Hicieron esta sociedad y quebraron. Los tres. Señor Daniel Salcedo, Michel Bucaram y Emilio Pinargotti. Y tengo un certificado del CERCOP que esta empresa Sabupi nunca contrató con el Estado ecuatoriano. Se lo aclaro, a pesar de que no tiene nada que ver con el tema. Parece que cuando presentamos documentos y aclaramos las cosas, ya no les interesan las preguntas de esos temas, quizás para no aclararlas. Y la tercera pregunta era si es que hay una intención política o cuál era. Por favor, si me puede repetir la pregunta. Claro, usted mencionaba que uno de los procesados en la red de corrupción en el hospital se comunicó con... Ahora, voy a responder esa pregunta. Ya se sabe por la fiscalía que entre los procesados son funcionarios del hospital y contratistas. ¿Quiere decir que uno de estos allegados es funcionario del hospital o contratista con el hospital? Sí. Lamentablemente no hubo prensa en mi live pasado y dije que conozco a muchos funcionarios de este gobierno, conocí muchos funcionarios del gobierno de Correa, mencioné al señor Sonneholmer, al señor Water, a un Gabriel Martínez, a un sinnúmero de funcionarios. Existe un exfuncionario que está vinculado en estos procesos, un exfuncionario público, que a través de su hermano me ha mandado a decir, con un primo mío, que lo están obligando a querer testificar en contra nuestra y que me va a mandar copia de su testificación de que no nos incluyó porque es mentira. Entonces es un exfuncionario. Okay. Para responder su pregunta. Siguiente pregunta, por favor.
Ok. Al parecer no hay más preguntas. Tengo una pregunta del medio Coavisa, que me la ha hecho obviamente por WhatsApp. Dice, su casa también fue allanada por la policía. ¿Usted cree que también es investigado por delincuencia organizada? No. Repito que en el parte de este ilegal allanamiento, que es importante, señores de Coavisa, que por favor lo hagan público, no era la dirección de mi casa, era el solar 33, mi casa era el solar 18. La denuncia por la cual allanan mi domicilio es por denuncias de Twitter y Facebook, no por ninguna investigación. Segunda pregunta, ¿cuándo va a regresar al país? ¿O cree que también podría ser detenido? Mire, ya respondí cuándo voy a regresar al país. Si creo que pueda ser detenido, estamos viviendo en un estado ni siquiera de opinión. Estamos viviendo en un estado de Twitter, en el que las sentencias se dan a través de peticiones de denunciólogos testaferros financiados para destruir la honra de políticos y de familia. Denunciólogos que ganan millones de dólares y ellos sí no pagan pues impuestos y tienen cadenas de negocios alimenticios donde ganan millones de dólares y no pagan pues impuestos. Pero ahí nadie dice nada. Por eso decía Khalil Gibran que aquel que vista de moral le es mejor andar desnudo. Ya sabremos de aquellos denunciólogos cuál es su verdad. ¿Cuál es la real procedencia de insumos médicos que encontraron en la casa de su papá? Bueno, eso ya lo respondí, pero lo voy a volver a responder. Aquí están todos los documentos, permiso del ARCSA, de la compañía Daisy S.A., dueña de la mercadería, pago de declaración en aduana. Señores de Coavisa, por favor. Y después pregunten. Consultas de detalles de la declaración en aduana. Contrato de la compañía en chino con la compañía que vendió los insumos del lote encontrado en el domicilio, perteneciente a la compañía Daisy S.A. del señor Eduardo Azar, su nombramiento como dueño de la compañía, la certificación de que esta compañía nunca ha tenido contrato con el Estado. Todos estos documentos se los puedo proveer para que por el amor de Dios lo publiquen en la misma cantidad de espacios que han dicho cosas que son falsas. Aquí está el registro mercantil de la compañía del señor Eduardo Geral Azar, dueño de todos los insumos que iban a ser donados y que iban a ser vendidos por la compañía Daisy S.A. Acaben con esta difamación a mi familia. Les he presentado todos los documentos. Todos estos documentos son públicos. No me los he inventado. Pueden contrastarlos y les pido públicamente. Rectifiquen. No pidan públicamente que nos involucren en delitos con los que no tenemos nada que ver. ¿Dónde está la igualdad ante la ley? ¿Dónde está el derecho al buen nombre que garantiza la Constitución? Creo que tengo una última pregunta para terminar. No, esa
Esas eran las preguntas de Coavisa. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Dayana Monroy de Teleamazonas. Bueno. Dígame, Dayana. Vamos a la quinta pregunta. Sí, más o menos. Su hermano, tenemos información de que su hermano Michel Bucarán salió el 3 de junio del país. ¿Por qué salió precisamente ahora? ¿Su hermano Jacobo también tiene pensado salir del país? No. Mi hermano Michel vino a visitarme. ¿Se va a quedar? ¿Por qué justo ahora? Porque vino a visitarme, porque es mi hermano. ¿Se piensa porque quedar? Porque la sangre llama a la sangre. Y no se piensa quedar, piensa regresar. Están su esposa y sus hijos están en el Ecuador. Dayana, yo sí quiero hacerle con el mayor respeto siempre, primero por su condición de dama y además de periodista. Pero usted no me ha hecho ni una pregunta del caso. Bueno, todas las preguntas que le Todas sus preguntas son alrededor personal. Si usted quiere tener una conversación personal conmigo, yo le doy mi WhatsApp y conversamos de lo que usted quiera. Y le aclaro todo lo que usted quiera. Pero a mí sí me interesa y comprenderá, porque si fuera de su familia, creo que usted también pensaría igual. Y repito, se lo digo con respeto. A mí sí me interesa que usted me pregunte sobre estos documentos. Mis compañeros porque en su medio de comunicación han aseverado cosas que no son ciertas. No, las preguntas que le hago no son personales, tienen mucho son personales. Con el tema no tienen ninguna vinculación con el proceso, porque ni mi hermano tienen vinculación al proceso. Ustedes han dicho que la mercadería podría ser de los hospitales. Eso es mentira. Eso dijo la señora fiscal general. Bueno, y se lo estoy probando con documentos, Dayana. Creo que las personas que están viendo no vinieron a ver una discusión, sino más bien... Y no estoy discutiendo con usted, ojo, no estoy discutiendo con usted. Muy bien ha dado el día de hoy. Simplemente, usted indicaba que en el 2019 probablemente el Servicio de Rentas Internas no ha publicado la... Yo le voy a hacer llegar mis declaraciones de impuestos, no del 2019, del 2018. No tendríamos cómo comparar. ¿A cuánto ascendería sus ingresos en el 2019? En este momento no lo recuerdo, tendría que pedírselo a mi contador, pero ahí están mis impuestos pagados y se los voy a hacer llegar para que usted los publique, aunque no tenga nada que ver con el tema. Gracias. Gracias a usted. Tengo otra pregunta. ¿Hay una relación empresarial entre su padre y el señor Azar? No. Hay una relación empresarial entre el señor Eduardo Azar y quien le habla, a través de un club de fútbol, a través de una hacienda donde posiblemente entre con un porcentaje. Y hay una relación familiar de 30 años, de hermandad. Y repito, pueden verificar si la mercadería encontrada con el número de lote pertenece a la empresa de ICSA del señor Eduardo Azar, si pertenece al lote, si es apagado en aduana, si tiene permiso del ARCSA, si tiene registro sanitario. Yo sí tengo todos los documentos y que tiene además los permisos de venta. Todo es legal. Repito, la señora fiscal, desde mi óptica, fue engañada por un fiscal que dejó mi casa destruida, que no le dio un acta de entrega a mi padre y que hoy puede inventarse cualquier cosa para justificar la atrocidad y el nivel de violencia con el que actuó. Por eso le hago un llamado a la señora fiscal, sancione a estos fiscales que se creen por encima de la ley y que actúan fuera de derecho. Esta es la verdad, señora fiscal. Y si usted quiere, cuando usted desee, yo le hago llegar todos estos documentos para que usted vea que ha sido engañada. Hay otra pregunta. A ver. Es que tu teléfono sí. Nuevamente, ¿por qué si los insumos fueron comprados por el señor Azar estaban en la casa de su padre? Porque gran parte de estos insumos fueron donados para ser repartidos, como lo anuncié, sin saber del allanamiento un domingo antes. Ya lo he dicho públicamente, pueden buscar mi grabación si piensan que estoy mintiendo. Yo anuncié que iba a regalar 20.000 mascarillas a la Fundación Dalo Bucarán. O sea, y más importante que eso,
es contrastar si estoy mintiendo o no estoy mintiendo, o si mintieron quienes engañaron a la fiscal diciéndole que eran los mismos insumos que estaban en un hospital. Investiguen, pero no acusen primero. Ya puedan darnos el derecho a la rectificación, a la réplica y al buen nombre, y seamos tratados en igualdad de ley, como ya lo dije. El señor Lazo ha repartido miles de mascarillas, miles de pruebas COVID. El señor Nebot, miles de mascarillas, miles de pruebas COVID. ¿Por qué no son allanados? ¿Por qué no son procesados, investigados? No hay un trato igualitario, hay un ensañamiento con la familia. Esa es la verdad. ¿Por qué ya no me preguntan nada de las compañías y de todos los que mintieron, de las empresas de hamburguesas, que les demostré con registros públicos que era mentira? No me preguntan nada de eso, porque no quieren la verdad. ¿Tenemos alguna última pregunta? Bueno, así voy a dar por finalizada esta rueda de prensa. Ustedes han sido testigos. No he tenido reparo en responder ninguna pregunta, aunque no tenga nada que ver con el tema. Quizás lo que publiquen sea eso, temas personales y no la verdad sobre acusaciones gravísimas que nos han hecho. Pero aquí seguiremos dando la cara, con documentos, no con memes de Twitter, no con chismes de barrio, con documentos. Yo no me escondo, doy la cara. Ustedes juzguen y saquen sus propias conclusiones. Yo le mando un abrazo a todo el país. Mis deseos de corazón de que podamos superar, que en los medios se publique la verdad, que se siga hablando de los miles de muertos que están habiendo el día de hoy en Babahoyo y que ya no salen en las noticias, porque ya no es noticia. El tema es Bucaram, para desviar la atención. Qué inteligente jugada de aquella ministra que nos persigue. Pero resistimos 10 años de correísmo. Créanme que vamos a resistir esta persecución y vamos a enfrentar esta persecución en el campo que sea. Porque es ridículo pensar que alguien que no es funcionario público pueda nombrar pues gerentes de hospitales, cuando eso lo hace el gobierno. Todo es mentira. Y no lo digo yo, lo digo con documentos. Con documentos. Espero que esta verdad, que es una sola, sea publicada. Buenas noches, señores de los medios. Buenas noches a todo el país. Muchas gracias.